Hola a todos, soy Fernando Serri. Este seminario trata acerca de los grandes mitos de la lubricación. Van a ver en él las habituales objeciones de sus clientes y cómo responderlas. Y una pregunta que todos los clientes hacen: ¿cuál es el mejor aceite para mi auto? Cada fabricante especifica el mejor aceite para lograr la mayor durabilidad de su vehículo. Especifica el tipo de lubricante, si es sintético, semisintético, mineral, la viscosidad y, por último, las especificaciones de performance, refiriéndose a la clasificación API-ASEA y agregándole las normas de las terminales automotrices. Recordatorio: API y ASEA fijan niveles de performance solo mínimos y no satisfacen las exigencias de cada OEMS. Por eso le agrega en el manual las especificaciones de los constructores que debe cumplir. La información que aporta el envase, y esto es lo que tienen que leer junto a sus clientes: la marca, la viscosidad y la tecnología del aceite base. El dorso hay también que leerlo. En este caso, la primera parte describe al producto, las ventajas para el cliente y las condiciones de uso. Y abajo las normas internacionales y las homologaciones de las terminales automotrices. Tenemos que consultar el manual de mantenimiento. Este es un manual de Audi donde especifica que para un servicio flex de más kilómetros debe usar Volkswagen 50400, y para un servicio normal de 10.000 kilómetros el aceite debe cumplir con la norma Volkswagen 50200. Transcripto a nuestras marcas: Quartz y Neolon Life para periodo flex, para el servicio flex de 15.000 kilómetros, y Quartz 9000 para servicio normal de 10.000 kilómetros. Y vayamos a los mitos. Si se excede el nivel de aceite, no pasa nada, dicen. Llenar el cárter demasiado puede causar un exceso de salpicado hacia los cilindros, y el aro rascaceite no dará abasto en quitar el excedente, resultando que el aceite excedente se va a quemar en la cámara de combustión. Esto puede ocurrir por negligencia de llenado, porque se le fue la mano, o puede ocurrir por un defecto del tope de la varilla de medición. Eso va a dar lugar inexorablemente a que el aceite excedente se queme en la cámara de combustión y arroje humos blancos o azules y empaste las bujías. ¿Es normal que el aceite se ponga negro? Si el aceite se oscurece durante su uso, significa que el aditivo detergente dispersante está cumpliendo su función, suspendiendo las partículas de hollín para que no se peguen en las superficies del motor ni se depositen en el cárter. Aceite sucio, motor limpio. Aquí se forman las partículas que van a ensuciar al motor en la zona alta de la cámara de combustión
y esas partículas deben ser disgregadas, separadas, evitando que se junten y ensucien al motor, y esa función le corresponde al detergente dispersante. Es normal entonces que el aceite se ponga negro y ustedes deben festejar junto a su cliente de que salga oscuro porque está asegurando que el motor está limpio interiormente. Entonces es normal que el aceite se ponga negro. Los aceites de motor no se pueden mezclar. Se puede mezclar aceites de diferentes marcas siempre y cuando posean componentes similares. ¿Quién lo sabe? Para excluir cualquier tipo de incompatibilidad entre fórmulas no es recomendable la mezcla. Si las prestaciones son distintas, se perjudicará la performance del aceite de mayor prestación. Es así, los aceites de motor no se deberían mezclar. Si añado aditivos, el lubricante hará mejor su trabajo. Nuestros lubricantes Total cuentan con los aditivos necesarios para garantizar el nivel de performance que anuncian en sus etiquetas. Va a ser preferible gastar un poco más en un buen o mejor aceite que gastar el adicional de un aditivo extra. No es necesario añadir ningún aditivo extra a los lubricantes. Y recuerden, no existen productos milagrosos. Un aditivo extra genera depósitos indeseables y reacciones adversas. Como uso poco el coche, no cambio el aceite. La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. Cuando el vehículo no realiza ese kilometraje en un año, típico dominguero, debe cambiarse ya que los procesos de oxidación continúan desarrollándose y sus aditivos se deterioran. Si el servicio se utiliza en tramos cortos, congestionados de ciudad, y tampoco realiza ese kilometraje, debe también cambiarse cuando cumpla un año. ¿Debe cambiarse el filtro en cada cambio de aceite? El filtro de aceite dura tanto como el aceite del motor. Si un filtro se obstruye por no habérselo cambiado, aumentará la presión de aceite, se abrirá su válvula de seguridad y el aceite retornará al circuito sin ser filtrado, o sea que seguirá lubricando sin ser filtrado. Las impurezas van a llegar a lugares no deseados. Ahí tienen el circuito de aceite. Cuando el filtro se obstruye, obviamente va a abrirse la válvula de seguridad y el aceite va a seguir circulando sin ser filtrado. Los aceites sintéticos son solo para autos de alta gama. ¿Es verdad? ¿Es cierto esto? Los aceites sintéticos también se recomiendan para modelos media y baja gama. Basta con mirar los manuales de usuario. Los nuevos pequeños motores de baja cilindrada y alta potencia, sean de baja, media o alta gama, también requieren aceites sintéticos. Falso. Los lubricantes sintéticos son malos para motores viejos, dicen también. El uso de un aceite sintético en un motor viejo en buenas condiciones impactará con los mismos resultados que en un motor moderno. Siempre habrá que respetar la viscosidad de trabajo original. Por ejemplo, si la recomendación original era SAE 40 o 1540, podrá utilizarse un lubricante sintético
5W40. Los primeros sintéticos no eran compatibles con las gomas de los retenes de los años 90. Hoy, las bases de tecnología sintética utilizadas no afectan a ningún tipo de goma de retenes. Vamos entonces con el Falcon, el Renault 12 y el Quartz 9000. El aceite sintético lava el motor. Las bases sintéticas no tienen mayor solvencia que los minerales, por lo que no pueden lavar. Los detergentes presentes en ambos tipos de aceite tienen la misma función. Los depósitos que ya se formaron debido al uso prolongado de un aceite mineral no son removibles. Ojalá Total tuviera algún aceite que disgregue los depósitos. Motores con alto kilometraje deben usar aceites de alta viscosidad. El lubricante no puede evitar el consumo excesivo de aceite por problemas mecánicos del motor. Las altas temperaturas en la zona de aros no distinguen entre grados de viscosidad de lubricantes. Todos se queman sin excepción. Hay temperaturas superiores a los 600 grados que no distinguen a un 0W20, a un 0W30, a un 15W40 o a un 20W50. Utilizar lubricantes más viscosos solo provocará una lubricación deficiente en el resto de las piezas y afectará su refrigeración. La viscosidad recomendada por el fabricante siempre será la más apta independientemente del kilometraje. Total no elabora lubricantes para solucionar problemas mecánicos. Un 15W40 o un 2560 va a presentar una asombrosa lentitud de llegada del aceite durante el arranque en frío, un elevado par resistente al arranque del motor y una menor circulación del aceite en caliente que afectará sensiblemente a la refrigeración. ¿Es normal que un motor consuma aceite? Hasta un cierto consumo de aceite es necesario e imprescindible. Algunos manuales informan que para motores nuevos hasta un máximo de 1 litro cada 1000 kilómetros es normal, y para motores en uso de 1 a 2 litros entre cambio y cambio. El conjunto pistón, camisa y aros también debe lubricarse en la zona de cámaras de combustión, quemándose así una ínfima cantidad de aceite en cada combustión. Hay que tener presente que el ciclo de explosión se repite miles de veces. Un consumo de aceite acotado no es síntoma de problemas mecánicos. Es normal entonces que un motor consuma aceite. Los parámetros del aceite afectan el consumo de aceite. Un aceite hecho con una volatilidad muy alta de sus bases o con una resistencia al cizallado del polímero, mejorador de índice de viscosidad muy baja, o una capacidad de lubricante de adherirse a la superficie deficiente, obviamente que va a afectar el consumo. También la forma de manejo, no es lo mismo manejar en ciudad que en ruta. Para magnificar de otra forma 1 litro de aceite cada 100.000 kilómetros, supongamos un vehículo que va a 100 kilómetros por hora y a 3.000 vueltas por minuto.
Para recorrer los 10.000 kilómetros el vehículo funcionará 100 horas. En 100 horas el vehículo consume 1 litro, o sea, 1.000.000 de milímetros cúbicos. En esas 100 horas, 6.000 minutos, a 3.000 RPM, el motor dio 18 millones de vueltas, o sea, 1.000.000 de milímetros cúbicos de aceite en 18 millones de vueltas del motor. Significa un consumo por vuelta de 5 centésimas de milímetro cúbico de aceite por vuelta de motor. O sea que, siendo que el 0,05 milímetros cúbicos es la centésima parte de una gota, el motor está consumiendo 1 gota de aceite cada 100 vueltas del motor. ¿Les parece mucho? Para no echarle siempre la culpa al aceite, a menos que sea muy malo, en esta parte del seminario vamos a enunciar las fallas mecánicas que producen consumo de aceite. Hasta un cierto consumo de aceite es necesario e imprescindible porque es el aceite que se emplea en lubricar los aros, camisas y pistones para luego pasar a la cámara de combustión y quemarse. El consumo de aceite es el que asegura la buena lubricación del motor en su parte más crítica. Otro aspecto que produce más consumo de aceite y no tiene nada que ver con el aceite es demasiado aceite en el cárter. Gran parte de las varillas de medición tienen un tope de plástico o goma que se despega y se desliza axialmente, y eso da lugar a una lectura de nivel bajo en el cárter, engañando al usuario y obligándolo a agregar aceite de más. ¿Qué pasa después? El cigüeñal roza el nivel de aceite en el cárter, provocando un mayor salpicado, lanzándolo más aceite hacia las camisas y haciendo que los aros rascaceite no den abasto para retornar hacia abajo el aceite excedente, pasando así a la cámara de combustión donde se va a quemar produciendo más consumo. Y esto no tiene nada que ver con el aceite. Un filtro de aire muy usado es otra fuente de consumo de aceite. Para cuidar el bolsillo, el usuario solo cambia el filtro de aceite y el de aire lo cambia cuando se acuerda. Esto origina una mayor depresión en las guías de válvula de admisión, haciendo ingresar más aceite a la cámara de combustión, el cual se va a quemar produciendo más consumo. Y esto tampoco tiene nada que ver con el aceite. La dilución de combustible, bueno, un inyector goteando, una mala calibración de bomba de combustible, una excesiva marcha lenta y bueno, hace que haya una mezcla del combustible con el aceite. El combustible que sobra en esas condiciones de marcha contamina el lubricante, que pierde viscosidad y se hará más volátil, provocando un aumento del consumo de aceite. Y esto tampoco tiene que ver con el aceite. Esto para que sepan defender el aceite que estén utilizando. Ni hablar de las fugas externas. Portapón del cárter, tuberías de aceite, juntas del cárter, juntas de bomba de aceite, junta de la bomba de combustible. Una fuga de 1 gota cada 6 metros es aproximadamente igual a una pérdida de 800 centímetros cúbicos cada 200 kilómetros. La mejor manera de detectar estas fugas es colocando un cartón de color claro debajo del motor. Obvio que esto también produce un déficit en el nivel de aceite.
Cojinetes de bancada desgastados o dañados. Cuando los cojinetes de bancada están desgastados, expulsarán una cantidad excesiva de aceite que va a fluir radialmente por el brazo del cigüeñal y por fuerza centrífuga salpicará los cilindros, inundándolos con más aceite del que pueden retornar hacia el cárter los aros rascaceite, pasando así a la cámara de combustión, donde se va a quemar produciendo más consumo. Cojinetes de árbol de levas muy gastados. Bueno, esto va a provocar la salida de gran cantidad de aceite que inundará guías y vástagos de válvulas y por depresión en la admisión va a pasar a la cámara de combustión donde se va a quemar. Otra causa debido a falla mecánica y no al aceite. Cilindros deformados. Bueno, los cilindros se deforman no solo por desgaste debido a la reacción lateral de los pistones, sino también por una distribución despareja de temperaturas o por un ajuste desparejo de los espárragos de la tapa de cilindros. Los cilindros no serán redondos entonces, sino elípticos, y los aros no podrán adaptarse y dan lugar también a un consumo de aceite. Los restos de abrasivos de bruñido después de una rectificación, y si hay restos van a dar lugar a un desgaste agresivo de los aros que van a ser nuevos y por supuesto esto va a dar lugar a un excesivo consumo de aceite que no va a tener nada que ver con el aceite tampoco. Ranuras de aros de pistón desgastadas. Para que los aros de pistón hagan un buen sellado, los lados de las ranuras deben estar planos y sus bordes no redondeados. Además, deben tener el juego correcto en sus ranuras. Aros nuevos en una ranura en malas condiciones no sellarán y provocarán consumo de aceite. Juegos excesivos provocan un golpeteo generando más desgaste y más consumo de aceite. Vástagos de válvulas y guías desgastados. Cuando hay juego excesivo entre vástagos y guías de válvula, el vacío del múltiple de admisión va a aspirar el aceite a los cilindros donde se va a quemar. Este consumo de aceite se corrige mecanizando los vástagos de válvula y cambiando guías, pero en la mayoría de los casos se ponen válvulas nuevas con sus guías. Bielas dobladas o desalineadas no van a permitir que los pistones se deslicen en forma rectilínea en los cilindros. Esto va a impedir que los pistones y aros formen un sello adecuado con las paredes del cilindro, dando lugar también a un alto consumo de aceite que no tiene nada que ver con el aceite. Pernos de pistón desgastados o con mal ajuste, y bueno, esto puede causar una excesiva fuga de aceite hacia las paredes del cilindro y los aros no van a poder controlarlo. El resultado no es solo el consumo de aceite, sino también la formación de carbón que irá tapando los agujeros de retorno de aceite que tiene el pistón, haciendo que los aros se peguen en sus ranuras. Cuando los pernos de pistón están demasiado ajustados, también generan alto consumo de aceite porque impiden que el pistón se expanda y contraiga libremente ante las fluctuaciones de temperatura. Esto produce consumo de aceite y una baja de potencia por falta de estanqueidad. Pistones con orificio de retorno de aceite tapados. En un motor con muchos kilómetros que no utilizó un buen lubricante, los pasajes de aceite en los aros y pistones se van a tapar de carbón. Estos pasajes son para devolver al cárter todo el aceite excedente después de lubricar a los cilindros y aros. Al estar tapados,
habrá aumento del consumo de aceite. Los bulones de biela mal torqueados. Esto va a conducir a una forma no cilíndrica de los cojinetes que van a durar menos y van a causar una expulsión anormalmente alta de aceite con el consiguiente alto consumo. Un torqueo desparejo de los bulones de la culata o tapa van a causar una deformación importante de los cilindros y esto conduce a un alto consumo de aceite. Por ello, cuando se reinstale una tapa de cilindros, deberá utilizarse inexorablemente un torquímetro. Un sistema de enfriamiento sucio va a provocar deformaciones anormales de los cilindros y una caída de viscosidad del aceite por recalentamiento, con lo cual también aumenta el consumo. Un aceite con exceso de kilómetros, bueno, si no se cambia el aceite en intervalos apropiados o no se respeta el nivel de calidad del aceite, se va a producir depósito que dará lugar al taponamiento, como dijimos, de los pasajes de aceite en los aros de pistón, lo cual va a aumentar el consumo. El taponamiento de los demás conductos va a aumentar también el desgaste de cojinetes, cilindros, pistones y aros de pistón. Y a la vez este desgaste va a hacer que el consumo de aceite sea superior. Aros de pistón desgastados. Bueno, cuando los aros están gastados no podrán mantener la tensión y el juego adecuado. Así, de esta forma, el aceite va a pasar hacia la cámara de combustión en la carrera de aspiración y los gases calientes de combustión serán soplados hacia el cárter en la carrera de potencia. Ambos efectos van a provocar carbonización del aceite en pistones y aros. En una reparación, siempre se deben cambiar los aros en lugar de reinstalar los usados, ya que los aros nuevos tienen superficies rugosas que van a permitir un asentado rápido, lo que va a posibilitar controlar al aceite casi instantáneamente. Ranura de aros de pistón pegados. Bueno, si los aros se pegan en sus ranuras con depósitos de aceite, no van a poder controlar el consumo. Los aros de pistón alineados. Bueno, durante el funcionamiento los aros giran debido a las rayas de bruñido. Si se alinean las puntas, el sellado del conjunto será deficiente y aumentará el consumo. ¿Cómo evitamos esta alineación? Y esto es lo que dicen algunos constructores. No manteniendo marchas constantes y aburridas, sobre todo en periodos de ablande. No hay pruebas de que esto ocurra, solamente es una teoría de algunos constructores. Presión demasiado alta, bueno, esto puede ser causado por una mala regulación de la válvula de alivio. El resultado va a ser que el motor va a salpicar de los cojinetes más aceite en forma muy similar a lo que ocurre cuando los mismos están muy desgastados, produciendo más consumo de aceite. Húyanle a la alta presión de aceite. No es un buen síntoma. Las pérdidas en el retén del turboalimentador porque se rompió, porque está averiado, introducirá aceite por el múltiple de admisión hacia la cámara de combustión en forma directa, donde se va a quemar y van a formar depósitos.
Y por último, un espejado de camisas debido a la gran cantidad de kilómetros que recorrió ese vehículo. Sabemos que las camisas deben tener una rugosidad determinada a fin de que el aceite se adhiera y lubrique los aros y las mismas camisas. Si por desgaste este rayado cruzado se pierde, se espejará y esa superficie va a dejar de retener el aceite. Muy a menudo esta es la causa fundamental para proceder a la reparación total del motor. Como un aliado o herramienta de su negocio, les recomendamos que bajen la guía de lubricación Total de la página de Total Argentina, que la bajen tanto a su PC como a su celular. Va a ser un verdadero aliado y es una guía de lubricación más completa que la anterior.